Bienvenidos, estamos aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, espero que esta palabra le bendiga. Nuestro tema para hoy es el Evangelio es uno. Y vamos a leer la carta a los Gálatas en el capítulo 1, versos del 6 al 10. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. El evangelio es uno. La situación que se nos presenta aquí en la carta de los Gálatas es esta. El apóstol Pablo, en uno de los viajes, estuvo visitando la región de Galacia, lo que actualmente es conocido como Turquía. Pablo estuvo allí predicando el evangelio de Cristo y allí se formaron algunas iglesias en aquella región. El mensaje básicamente que Pablo predicó y con el que se formaron las iglesias allí es este: Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías prometido. En Jesucristo hay salvación para los judíos y salvación para los no judíos. La salvación es un regalo de Dios y no es por medio de la ley. Hay justificación para los seres humanos por gracia a través de la fe. Este es el mensaje que Pablo había predicado. Pero poco tiempo después de que Pablo se fue, se levantaron allí en la región de Galacia algunos predicadores que hablaban el evangelio de una manera muy diferente a la que Pablo lo hacía. Se levantaron otros y dijeron que para convertirse al evangelio de Cristo debían primero convertirse los no judíos al judaísmo. Y esto no era lo que Pablo había enseñado ni lo que Cristo había dicho que debía enseñarse. Entonces encontramos a algunos creyentes de Galacia confundidos. No sabían qué hacer. Otros ya se habían desviado. Habían dejado el fundamento que había sido puesto por Cristo a través de Pablo y estaban siguiendo la ley y se volvieron practicantes de las leyes judías. Esa es la situación que tenemos ahora. El evangelio se había pervertido, dice el texto. Ante esta situación, el apóstol Pablo envía una carta y manifiesta su asombro. A través de unas palabras, Pablo está confrontando a la iglesia de por qué se han desviado del camino y manifiesta algunas advertencias. He aquí algunas de ellas. Número 1. No hay un evangelio diferente. Pablo está diciendo, no es que haya un evangelio diferente, lo que pasa es que han pervertido el evangelio que yo les he compartido. Y es lo que había pasado. El evangelio ya había sido puesto como fundamento, pero se había pervertido las doctrinas en aquel momento. Qué necesario es que nosotros estemos bien fundamentados en la palabra de Dios, que conozcamos la verdad y que no nos guiemos por la sabiduría de los hombres o de los predicadores o líderes del momento, sino que nos guiemos por la sabiduría de la Biblia, la palabra de Dios. Qué necesario que cada uno de nosotros podamos entender que no todas las religiones ni las prácticas piadosas nos llevan a Dios. No, Señor. Qué necesario es que podamos ver el evangelio como uno solo, el evangelio de Cristo. Pero en algunas partes lamentablemente se ha pervertido el evangelio y sus enseñanzas y se han enseñado mal muchas de las doctrinas. No hay sino un solo evangelio. Número 2, Pablo dijo, si escuchan un evangelio que se ha pervertido, que no es el verdadero, terminarán alejados del buen camino y terminarán practicando doctrinas de error. Los Gálatas habían recibido el verdadero mensaje de Cristo a través del apóstol Pablo. Ellos habían sido fundamentados no solamente en la parte religiosa, sino en la doctrina cristiana. Ahora vienen otros para que ellos se fundamenten en las leyes
y se conviertan al judaísmo. Es un evangelio que ha sido pervertido, y quien escucha un evangelio pervertido terminará practicando cosas equivocadas. Los gálatas estaban recibiendo un mensaje, pero ahora lo habían cambiado, y este que les había llegado nuevo no estaba fundamentado en Cristo, estaba fundamentado en las leyes. Mis amados, el verdadero evangelio es de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el único, el camino verdadero al Padre y a la salvación. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El verdadero evangelio dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no a través de prácticas antiguas o leyes. Número 3. Lo importante, dijo Pablo, no es quien predique el evangelio, sino la esencia de lo que se predica. Escúcheme bien. Pablo está aclarando y le está diciendo a la iglesia de Gálatas: yo fui, prediqué el evangelio de Cristo y puse el fundamento. Ahora, si yo regreso, pero cambio el mensaje, si yo mismo voy y predico, pero predico una doctrina diferente, no escuchen lo que estoy predicando. Es más, Pablo dijo: si aún los ángeles aparecieran y predicaran un evangelio diferente, no lo escuchen, no importa que sean los ángeles. Porque lo importante del evangelio no es quién lo predique, sino la esencia de lo que se predica. La autoridad del evangelio es Cristo. La autoridad del mensaje de Cristo es la Biblia, la palabra de Dios. Fundamentémonos en eso. Conozcamos la palabra del Señor. Usted que me escucha, le desafío: lea la palabra, estudie la palabra, fundaméntese en la buena doctrina, no en lo que dicen los hombres, en lo que dice la palabra de Dios. Y número 4, dijo Pablo, el evangelio pervertido busca el favor de los hombres. ¿Cómo podemos identificar un buen evangelio? Una de las características es que el mal evangelio busca el favor de los hombres, busca agradar a las personas. En el mal evangelio, en un evangelio que ha sido pervertido, el centro del evangelio no es Dios, sino las necesidades de los hombres, el humanismo. Es necesario tener cuidado con esas doctrinas que hoy rondan por todas partes, con esas filosofías, con esos fundamentos e ideologías religiosas que se enfocan en el ser humano como lo principal. Hay que tener cuidado con esas ideologías que solo quieren beneficio para los seres humanos, pero dejan de lado la adoración y el temor de Dios. Cuidado con las ideologías de autosuperación, de automotivación, que solo buscan el mejoramiento material y físico de los seres humanos, pero que dejan de lado la realidad espiritual en la que estamos. Alejados de Cristo, nada podemos hacer, y esa es la realidad. Necesitamos a Dios. ¿Cuál es el mensaje para esta ocasión? Sigamos el evangelio, no la religión. Observemos la verdad de lo que dice la Biblia. No nos enfoquemos y creamos y vivamos en fundamentos de hombres. No, la verdad del evangelio está en la Escritura. ¿Qué más podemos aprender? Cuidado que no seamos engañados de doctrinas falsas e ideologías de hombres. El evangelio es uno solo. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea para nosotros guía, luz y verdad. Oro por cada uno que se une conmigo en esta oración. Te ruego, Señor, quita de ellos toda ideología de engaño. Tu verdad alumbre sobre sus vidas y haya en ellos deseos reales de conocer la verdad bíblica, los principios eternos. Y caminen, Señor, no por religión, sino por amor, temor y adoración hacia ti, oh Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado al final. Si usted considera que este video puede bendecir la vida de alguien, no duden en compartirlo. Que Dios le continúe bendiciendo.